Paz de Cristo. ¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? Amén. Un domingo más que el Señor nos permite estar como familia en Cristo. Amén. Sí, que sean todos bienvenidos a esta familia en Cristo que nos estamos reuniendo hoy en esta preciosa mañana. Amén. Bueno, pues sin más tiempo vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Cuántos queremos escuchar palabra de Dios? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. En el libro de Éxodo capítulo 10, verso 3. Si tienen una visita, compartan la escritura para que ellos puedan ver. 10:3. Libro de Éxodo capítulo 10, verso 3. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hasta ahí. Vamos a orar para que sea Dios el que hable en esta mañana a nuestros corazones, a nuestras vidas. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos un domingo más estar aquí delante de tu presencia. Venimos, Señor, con el deseo de glorificarte, de exaltarte, pero también, Señor, venimos con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que seas tú el que hables a cada uno de los que estamos aquí. El venir a este lugar, Señor, venimos a que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, para cada día, Señor, estar dispuesto a buscar de tu presencia. Y así, Señor, poder algún día estar delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar, alabando y glorificando al Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues paz de Cristo. Nos sentimos contentos nuevamente de verles, de estar en este lugar. Es un gusto estar en la casa de Dios, podernos presentar delante de Él. Amén. El título que le he puesto es una pregunta. ¿Hasta cuándo no nos vamos a humillar delante de Dios? Ese es el tema que vamos a hablar hoy en esta mañana. Y fíjense, estudiando este tema, se me venía, ¿cuántas veces nosotros nos ha quedado apretado un zapato, un pantalón, y lo traemos porque nos gusta el pantalón, porque nos gusta el zapato, y lo traemos y ahí estamos, nos está apretando, pero ahí lo traemos? ¿Hasta cuándo no lo vamos a cambiar? Hasta que nos hace ampolla, hasta que nos cansa. Es cuando empezamos a querernos quitar eso que nos está apretando. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Hasta cuando el faraón no quiso humillarse delante del Señor. Y hace una pregunta cuando va Aarón y Moisés y le hacen una pregunta al faraón, porque faraón había recibido ya varias plagas. Y se acerca y le dice al faraón: ¿hasta cuándo, dice el Señor, te vas a humillar delante de Él y vas a dejar ir al pueblo de Israel? Y esa pregunta hoy el Señor nos la quiere hacer a nosotros. ¿Hasta cuándo no nos vamos a humillar delante del Señor para que Él nos pueda ayudar? Porque necesitamos humillarnos para que el Señor pueda ayudarnos. Pero vamos a ver los tres características que tuvo el faraón por no dejar ir al pueblo de Israel. Y una de las que el pueblo del faraón no quiso dejar al pueblo es porque él se sentía más que Dios. El faraón se sentía mejor que él y decía: yo tengo todos los dioses mejores. Y él decía: yo hasta me siento un dios. Y hermanos, faraón era considerado el más alto prestigio que tenían en aquel entonces, porque era un hombre poderoso. Era un hombre que lo adoraban, porque tenía la orden de quitar la vida o dejar la vida.
Era un hombre que tenía todo el poder para poder decir y qué no hacer. Por eso él decía, yo no me puedo humillar con alguien más porque yo soy el más grande. Otro problema que tenía Faraón es que no podía dejar al pueblo de Israel porque él tenía el control del pueblo. El pueblo es el que le ayudaba a formar las ciudades. Y también les ayudaba en las tierras. Así que el faraón dijo, no puedo dejar ir al pueblo porque voy a perder dinero, voy a perder fama, voy a perder todo lo que he logrado. Otra cosa que tenía el faraón era orgullo. El faraón era orgulloso porque se consideraba el más poderoso del mundo. Él no perdía batallas. Él no perdía guerras. Él todo lo que se proponía lo lograba. El mundo que estaba alrededor de él le temía porque era un hombre que tenía el mejor ejército y armamento. Pero también, hermanos, Faraón no quería cambiar su manera de vivir. Faraón vivía, como en otras palabras, como un dios. Tenía todo a la mano. Él nomás levantaba la mano y se inclinaban y le traían todo lo que él quería. Así que, hermanos, él no quería cambiar su estilo de vida ni dejar de hacer lo que él consideraba que estaba bien, porque él tomaba sus decisiones. Hoy, hermanos, hoy es el tiempo de que nosotros, el Señor también nos hace una pregunta. ¿Hasta cuándo no nos vamos a humillar delante del Señor? Cuando Dios nos dice que nos humillemos, es que Dios quiere que dejemos de hacer lo malo para empezar a obedecer a Dios. Dios quiere que empecemos a creer en Él y que necesitamos ayuda de Él. Él quiere que nosotros queramos tener todos los beneficios que Dios nos quiere dar. Pero aquí viene la pregunta. La resistencia como el faraón. Yo no quiero humillar. Porque la palabra humillar, a lo mejor muchos la vivieron. Muchos fueron humillados. Y no quieren pasar por esa humillación. El problema es que nosotros confundimos humillación a la diferencia que Dios quiere. A nosotros cuando se burlan porque no tenemos dinero, nos sentimos humillados. O cuando nos ven que no tenemos para comer y nos hacen burlas, nos sentimos humillados. Y eso no es humillar. Y a veces nosotros, cuando el Señor nos pide que nos humillemos, nosotros no queremos humillarnos porque nos hacemos como el faraón. Sentimos que no podemos cambiar, sentimos que no podemos dejar las cosas que estábamos haciendo. Y hermanos, el resistirnos a humillarnos siempre va a traer problemas y soledad. Cuando nosotros nos resistimos a humillarnos delante del Señor, va a haber problemas. Fíjense, el faraón resistió, pero él no sufrió nomás las plagas. ¿Quién más las sufrió? El pueblo de Egipto. Cuando nosotros decimos, yo no me quiero humillar delante del Señor, no nomás si yo voy a recibir las consecuencias. Las van a recibir alrededor. Si yo no me humillo delante del Señor, Dios va a tocar mi vida, pero también a la mejor a la de todos ustedes. Por eso a veces pensamos que el que está aquí al frente, pensamos que vive como rey, pero no. Es una gran responsabilidad porque cuando nosotros estamos aquí y si nosotros no nos humillamos delante del Señor, si nosotros no hacemos caso a lo que el Señor dice,
no nomás yo recibo, la recibe mi familia y todos los que están a cargo. Por eso es que siempre tienen que orar por sus líderes. Tienen que orar por ellos para que estén bien. Porque si estamos bien aquí nosotros, todos vamos a estar bien. Si está mal aquí la cabeza, todo el cuerpo va a estar mal. Así que necesitamos, hermanos, humillarnos delante del Señor. El no humillarse, hermanos, no es estar solamente diciendo yo no me quiero humillar delante del Señor, sino que cuando el Señor quiere que nos humillemos es para que nosotros podamos ser bendecidos y prosperados. Pero cuando nos resistimos a humillarnos, perdemos esa bendición, perdemos lo que el Señor quiere para nuestra vida y vienen fracasos a nuestras vidas. Hermanos, Dios espera que nos humillemos ante Él. Dios no quiere humillarte por gusto. Dios no quiere humillarte para alegrarse. Dios no quiere humillarte para verte tirado. Dios quiere humillarte para que tú puedas tener y ser exaltado para Dios. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 23, verso 12. El que se humilla, ¿será que exaltado? No dice será burlado, será ofendido. Dice el Señor, el que se humilla será exaltado. Pero ¿qué pasa con el que no se humilla? El que se exalta será humillado. ¿Qué hizo el faraón? Se exaltó. Dijo, yo no ocupo de Dios, yo no lo necesito. Y fue que humillado. Le tumbaron todos sus dioses y perdió a su primogénito y la vida. Muchas veces nosotros no entendemos que el humillarnos es porque Dios quiere llevarnos a algo diferente, a algo que Dios quiere enseñarnos. La pregunta, ¿qué es humillarnos delante del Señor? Humillarnos delante del Señor será estar arrastrado delante de Él. Humillado al Señor será estar siempre postrado delante de Él. Cuando escuchamos la palabra humillación, decimos, es que una humillación es fuerte. Yo hablaba a veces con mis compañeros y decía, no, ese Dios que tú sirves nos quiere tener humillados. Porque ellos piensan que humillación es estar tirado delante de Él, haciendo reverencia. Hermanos, el ser humillados ante Dios es reconocer que Él es nuestro Dios. Esa es su humillación. Reconocer, porque muchos no reconocen a Dios como su Señor y Salvación. Y el ser humillado delante de Dios es reconocer que el Señor es mi Dios. El ser humillado ante Dios es aceptar que necesito ayuda de Dios. Por eso le decía al faraón, ¿hasta cuándo? No te vas a humillar, no vas a aceptar que necesitas a Dios. Hermanos, humillarse a Dios es obedecer sus mandamientos. Esa es humillación. Obedecer sus mandamientos. Obedecer a Dios es pedir perdón por nuestros pecados y errores. Esa es humillación. Cuando reconocemos que hay alguien supremo delante de nosotros que merece el respeto, la honra y la gloria. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no reconocemos esa humillación? Pecamos, cometemos errores y no tenemos un tiempo para pedirle perdón a Dios.
La pregunta es, ¿por qué le tengo que pedir perdón a Dios? Primeramente, porque Él te creó. Segundo, porque Él es el creador de la vida. Y si estoy de pie y si estoy sano, es por la misericordia de Dios. Y eso me hace que yo tenga una reverencia y un respeto a Dios. El humillarse a Dios, hermanos, lo más importante y que no lo hemos podido hacer, que es lo que no pudo dejar el faraón. El humillarse a Dios, hermanos, es dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Y aquí viene lo difícil. Porque a cuántos hijos hemos le dicho a nuestros padres, déjame vivir mi vida. Ya tengo 18 años. Ya sé trabajar. Ya puedo. Déjame vivir mi vida. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor lo mismo? Señor, déjame asomarme tantito al mundo. Déjame vivir la vida. No queremos que el Señor controle nuestra vida. Porque cuando nosotros permitimos que el Señor sea nuestro Dios, cuando nosotros permitimos que el Señor controle nuestra vida, nuestro caminar tiene que ser diferente. Por reverencia y por respeto a Dios. Hoy en muchas iglesias se ha perdido el respeto a Dios. Hoy en muchas iglesias van a la iglesia, pero no respetan a Dios. Respetan el lugar, pero salen del lugar y ya no se respetan ellos. Hoy el lugar es sagrado, hoy el lugar yo no puedo comer con alimentos, hoy en este lugar yo puedo venir bien vestido, puedo venir bien arreglado, pero saliendo de aquí yo me puedo ir a la playa, yo puedo ir al cine, yo puedo ir a los bailes. Porque el lugar que se merece el respeto es este lugar, pero no yo. Este lugar no es el que le da la reverencia a Dios. Nosotros somos los que le damos la reverencia. Y no nomás es aquí, es afuera. Si queremos que Dios sea nuestro Dios y que deje que tome el control de nuestra vida, cuando nosotros permitimos que Dios tome el control de nuestra vida, cada vez que nosotros queremos hacer algo, el Señor nos jala. Cada vez que nosotros queremos empezarnos a querer divertir, el Señor nos jala. Por eso yo he hablado con muchos hermanos que tienen 15, 20 años y no tienen un compromiso con el Señor. Y yo le decía a mi esposa, yo no puedo. Yo cada vez que me quiero alejar, problemas, enfermedades y dificultades. ¿Y saben por qué? Porque desde que yo acepté al Señor Jesucristo, le dije, toma el control de mi vida. Tómalo. Es mejor irme sin un ojo, sin un brazo, a irme todo completo al infierno. Por eso muchas veces el Señor, cuando nosotros dejamos que Él tome el control, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, y eso es humillarse. La pregunta, hermanos, ¿será difícil humillarnos? ¿Será demasiado pedir lo que el Señor le pidió al faraón? ¿Será muy difícil? Lo que el Señor nos pide a nosotros es muy difícil. Humillarnos delante del Señor.
El faraón tuvo muchas oportunidades. Plaga tras plaga, no se humilló. Perdió a su hijo, no se humilló. Siguió al pueblo de Israel y murió sin haberse humillado. Pero cuando vemos también que Jonás no quiso humillarse, que no quiso obedecer al Señor, y dice que vino un gran pez y lo tomó. Pero dentro de ese pez, él dice que se arrepintió, se humilló, y Dios lo utilizó para llevar un mensaje a la ciudad de Nínive. Dice que Pablo tampoco se humilló. Él iba siguiendo a los cristianos, pero tuvo un encuentro con el Señor y decidió humillarse delante del Señor. Y Pablo fue utilizado para traer la palabra hasta el día de hoy que nosotros hemos alcanzado. Si nosotros nos humillamos, Dios nos va a usar para dejar un propósito en esta tierra. Si yo me humillo, yo voy a ver mi generación que va a estar bien delante del Señor. Yo me esforcé por humillarme. A veces no alcanzamos a ver las bendiciones que Dios trae para nuestra generación. Si yo veo que mi hijo no viene al camino, si yo veo que mi hijo se aleja, si yo veo que mi hijo está batallando, yo me humillo delante del Señor para que por la misericordia Dios lo pueda alcanzar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos el problema y no nos humillamos? No reconocemos, no pedimos perdón, no queremos venir delante del Señor. Hoy Dios nos está esperando, hermanos, el día en que nosotros vengamos y nos humillemos delante de Él. No esperemos problemas. No esperemos que Dios nos hable. Y yo ya he contado mis testimonios, cómo Dios me ha hablado. Pero hasta ese entonces que el Señor nos trata con nosotros es cuando queremos venir a humillarnos. ¿Por qué no cuando llegó el mensaje al faraón? ¿Hasta cuándo te vas a humillar delante del Señor? ¿Por qué hasta cuándo hemos escuchado el mensaje no podemos decir, me voy a humillar delante del Señor? Voy a reconocerlo como mi Dios. Hermanos, cuando nos humillamos delante del Señor, Él nos va a exaltar. Él nos va a dar paz. Él nos va a dar bendición. Y lo más importante, la vida eterna. La vida eterna. A mí me preguntaban en una ocasión, ¿por qué los demás, los malos, triunfan y los buenos no? Yo le dije a esa persona que me contestó, que me dijo, yo te hago esta pregunta. ¿Quieres quedarte a ver qué va a pasar con los malos? Porque yo varias veces me la hice y después Dios me hizo el sentir, dijo, tú no sabes lo que va a pasar con ellos. Ahorita viven, disfrutan, tienen todo, viven bien como el faraón. No les tocará la muerte, a lo mejor. Pero el día que estén delante de la presencia del Señor, va a decir, yo no te conozco. ¿Cuántas oportunidades tuviste? Te toca aquel lugar. No te humillaste. No quisiste dejar. Y muchas veces nosotros decimos, es que los demás triunfan, sí, en este mundo, pero acuérdense que estamos en este mundo, pero no somos.
Viene un juicio de lo que hayamos hecho bien y de lo que hayamos hecho mal. Y de eso vamos a dar cuenta. El humillarnos a Dios no es que Dios nos quiera tener con un látigo. El humillarte a Dios es que Dios quiere bendecirte y darte vida eterna. Quitémonos ese sentido de que si me humillo, todo el día voy a estar en la iglesia. Porque muchos por eso no hacemos un compromiso delante del Señor. Muchos por eso no se quieren bautizar. Porque dicen, no, es que bautizándome tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Y empiezan. Eso no es cierto. Cuando te humillas delante del Señor y aceptas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y dejas que controle todo, no hay ningún problema. Porque la reverencia no nomás es aquí. La reverencia es en la casa, en la escuela, en el trabajo y donde quiera que estemos. Mi vida depende y le pertenece al Señor. No hay un precio, porque el enemigo eso es lo que hace. Aceptas al Señor Jesucristo y tú ya vales. Tienes un precio. Y muchos dicen, ¿a poco soy importante? Eres importante. Eres valioso, valiosa. Aunque a veces te sientes que no, pero eres valiosa. Porque en el momento que aceptas al Señor, en el momento que recibes al Señor, en el momento que quieres venir al Señor, en el momento que quieres servir al Señor, tienes un precio. Y el precio es el más caro. Hacerte caer. Que pierdas todo. Que pierdas los beneficios. Que pierdas familia. Que pierdas hijos. Hay un valor. Porque Dios te compró. Dios te rescató. Dios te salvó. Y ahora tienes un precio. Pero por el enemigo. Porque el enemigo no va a ir por el que está en la drogadicción. El enemigo no va a ir por el que está en el baile. El enemigo no va a ir por el que tiene dinero, porque vive por el dinero. El enemigo va a ir por el que está en la iglesia, por el que está orando, por el que se quiere levantar, por el que quiere servir. El enemigo va a empezar a hacer tratos. Si yo te doy, dejas al Señor. Por eso muchas veces hay problemas en el camino, porque a veces estamos caminando bien, a veces vamos bien, el Señor nos bendice, pero llega el enemigo y te ofrece una oferta. Y te dice, ¿quieres salir de tus deudas? Yo te ayudo. ¿Quieres dejar de que te humillen y que te vean así? Yo te ayudo. Y el enemigo te empieza a ofrecer con un solo propósito: que te alejes de Dios, que busques, que ya no busques al Señor, que ya no te humilles delante del Señor. Pero cuando alguien nos ofrece, cuando alguien nos presta, fíjense bien, cuando alguien nos presta dinero, nos convertimos en ¿qué? En deudores. Ese dinero que nos prestaron no es gratis. Hay que pagarlo. A veces con intereses, a veces con esfuerzo, a veces con mucha necesidad. Pero tenemos que pagarlo primeramente. ¿Por qué? Porque si no nos quitan el patrimonio. Segundo, por dar testimonio.
Pero el Señor dice, si no pidieras prestado, si todo fuera con tu esfuerzo, ¿a quién le darías cuentas? Más que a Dios. Pero muchas veces no entendemos nosotros que Dios te va a bendecir sin que te endeudes, sin que te endeudes. Porque Dios siempre va a buscar la manera de que vivas en paz y tranquilo. Pero muchas veces nosotros no vemos la mano de Dios, nosotros vemos la mano del que nos está dando. Y por mucho tiempo yo estuve en el trabajo así. Y yo decía, el patrón se lleva a gusto mi deuda que yo debo, más lo que yo tenía que sacar un esfuerzo para llevar a la casa. Pero a veces se nos hace fácil porque nos ponen el dinero fácil. Pero nosotros debemos de entender que si yo me humillo delante del Señor, si Dios toma el control de mi vida, el Señor nos va a llevar. Fíjense, a veces pensamos que Dios no escucha o Dios no bendice. Yo hubo un tiempo que entré en desespero, en necesidad. Y el Señor nos bendice de una u otra manera. Y hubo una clienta que me dio hace 2 años. Me dio una bolsa Jumbo, como de unas 20 playeras y como unos 15 pantalones de mezclilla. Yo no se los pedí. Yo recuerdo que le decía al Señor, Señor, yo no tengo para estar. Y el Señor sabe de dónde. Porque a veces queremos ver las tiendas y no, me voy a ir a surtir. Y voy a empezar. Pero hay que pagar. Y debemos de pagar. Porque es el testimonio. Porque el día de mañana, yo le decía a mi esposa, qué difícil es que el día de mañana yo tanto que estoy predicando aquí se presenten los patrones que he tenido. Y que me digan, ¿qué? Es mentira lo que predicas. Es difícil. Y tener que salir bien con cada uno de ellos. Con el primero que me salí, ni las gracias me dio. Pero yo quise salir bien. Saludé, me despedí, pagué todo. Con este segundo que me salí, sí tenía algunas deudas, pero él comprendió y él sí me ayudó, me regaló algunos exhibidores que tenía por ahí en algunas tiendas y en algunos negocios. Me dijo, quédate con esos exhibidores. Porque cuando el patrón empieza a ver cómo somos y al Dios que servimos, te abren las puertas donde quieras. Y yo he reconocido que cuando servimos al Señor, Dios siempre va a estar con nosotros. No tendremos riquezas, no tendremos nada, pero yo puedo decir que si mi esposa se enferma, Dios la sana. Yo puedo decir que si mi hijo está tosiendo y está enfermo, Dios me lo sana. Rara vez vamos a consultas, rara vez vamos dependiendo de la gravedad, pero Dios ha estado con nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero la humillación de reconocer que yo soy polvo, que yo no soy nada delante del Señor. Reconocer que todo lo que tengo es por Él y que a Él solamente merece la honra, la gloria y la alabanza. Por eso cuando venimos a este lugar, tienes que venir con alegría, con gozo.
A veces venimos con tristeza, con desánimo y a duras penas vengo porque tengo problemas, porque estoy enfermo. Pero hoy el Señor dice, humíllate delante de mí y gózate en la presencia del Señor. Cuando empiezas a ver la maravilla de Dios, cuando empiezas a ver el poder de Dios, cuando empiezas a ver las grandezas del Señor, todo lo que hagas, cantando, predicando, hazlo por agradecimiento al Señor. No porque lo sabes hacer, no porque puedes, sino por agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero a veces nos hacemos como Faraón. Que el Señor reciba algún tiempo de mí. Si tengo tiempo, voy. Que el Señor se aguante. Si nosotros no le estamos dando al Señor, el Señor nos está dando a nosotros. Aleluya. Porque a veces queremos como darle migajas al Señor. Pero nosotros no queremos que nos dé un peso. Queremos que nos dé 1,000, 2,000, 3,000. Pero a nosotros se nos es fácil. Ahí te va, Señor, lo que me sobró. Este tiempo me sobró porque salí tarde, pero llegué. Señor, te doy este tiempo porque no alcancé, pero lo poco ahí te va. Que el Señor nos dijera eso. Ahí te va, hijo, me estás pidiendo tanto, pero no te voy a ver, te voy a dar esto. No te voy a dar las 3 comidas, te voy a dar una. Ocupas. Hay gente que ocupa más de 4 comidas. Hay gente que come bien. Hay gente que no puede comer bien. Hay gente que vive esclavizada. Hay gente que vive desesperada, pero no vienen al Señor. Hay gente que tiene problemas, que tiene necesidades, que están sufriendo, que están llorando, pero no vienen al Señor. Hay gente que ya no hallan la puerta, que les está calando el zapato, la playera, pero hoy la quieren tener y no la sueltan. ¿Hasta cuándo vas a dejar? ¿Hasta cuándo no te vas a humillar delante del Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir caminando así? El Señor no te pide mucho. El Señor solamente te pide que te humilles. El Señor no mira cuántas veces te has equivocado. El Señor no mira cuántas veces has fracasado. El Señor no mira cómo has estado. El Señor mira cuando decides humillarte. Cuando le dices, Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Toma mi vida, es tuya. Haz lo que tengas que hacer. Pero cuesta. Imagínense que nosotros le dijéramos eso a los patrones. Aquí está, patrón, mi vida. Haga lo que quiera. Es difícil. Tiempo extra. Poco dinero. Pero el Señor no te quiere así. El Señor te quiere dar cosas mayores. Cosas grandes. Y lo más importante, la vida eterna. Ponte de pie en esta mañana. Hermanos, ¿cuántos queremos humillarnos delante del Señor? Aleluya, amén. Yo soy uno. Yo me apunto. Yo quiero humillarme.